Y entre la energía de la biomasa se encuentran también los biocombustibles. Los biocombustibles son los combustibles que se obtienen directa o indirectamente a partir de la biomasa y que por lo tanto son considerados energías del tipo renovable. Se clasifican de diferentes formas dependiendo de sus características. Según su generación pueden ser, por ejemplo, eh, de primera, segunda, tercera, cuarta. O sea, se utilizan diferentes cultivos para poder desarrollarlos. Por ejemplo, puede ser la soja, microalgas, aquellos que están modificados genéticamente, etcétera. Según su estado, pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. Los sólidos son las astillas, carbón vegetal, pellets, briquetas también. Las que están en estado líquido, el biodiesel, el bioetanol. Las que están en estado gaseoso, gas de síntesis, biogás y biohidrógeno. Los biocombustibles sólidos son aquellos considerados lo que son no fósiles, compuestos por materia orgánica de origen vegetal o animal producido a partir de la misma mediante los procesos físicos que están susceptibles de ser utilizados en aplicaciones energéticas. Su origen entonces engloba distintos sectores productivos, desde los productos agrícolas, los cultivos agrícolas, los aprovechamientos forestales, hasta los residuos producidos en las industrias grandes, esas que son del tipo agroalimentaria o forestal. Y en esta figura vemos los distintos tipos de biocombustibles que son sólidos. Las astillas que provienen de la poda de una conífera, aquí vemos, de un sitio en donde se produjo la poda de la paja de cereal. Y las astillas serían los materiales orgánicos que están formados por madera y por corteza. Sería como el residuo de alguna carpintería, de alguna industria, etcétera. Esto se obtiene entonces mediante el fraccionamiento de la biomasa de origen forestal. Siempre su utilización va a ser para fines energéticos mediante la combustión directa o también puede servir para materia prima, para poder fabricar, por ejemplo, pallets y briquetas, y pueden provenir de cuatro fuentes diferentes: de los residuos forestales agrícolas, de los cultivos leñosos energéticos, de las industrias forestales de primera y segunda transformación y de los residuos de industrias agroalimentarias. Y por otro lado, el carbón vegetal. Esto sería también un combustible de tipo sólido que presenta un contenido bastante elevado de carbono. Por lo tanto, su poder calorífico es bastante superior a la madera. O sea, es capaz de producir más calor que la madera. Y esto también tiene una propiedad que difícilmente sea afectado por hongos o algunos insectos que lo puedan atacar. Puede resistir a eso. El carbón vegetal es una fuente de energía renovable, lo que aumenta su interés como combustible. Y estos son los pallets o briquetas, que pueden tener diferentes formas y su comercialización generalmente se hace así en forma cilíndrica. Y esto se fabrica a partir de muchas clases de biomasa compactada. Puede ser, por ejemplo, de la biomasa forestal, lo que procede de residuos de fábricas de madera, de puertas, de muebles, aserraderos, etcétera. Entonces puede obtenerse también a través de la biomasa residual industrial, urbana, de carbón vegetal, etcétera. Y aquí vemos en esta figura los ejemplos de cómo se presentaría esto, las briquetas, para la fabricación de muebles, que también posteriormente se puede utilizar para eso. Y luego los biocombustibles líquidos. Aquí le incluyen a los aceites y a los alcoholes, que serían una serie de productos de origen biológico que pueden sustituir a los derivados del petróleo o bien pueden ser utilizados como aditivos para esto en los motores. Hay varios tipos de biocombustibles, entre ellos pueden estar el bioetanol y sus derivados que sustituyen a la gasolina y el biodiesel que puede utilizarse eh, en lugar del gasóleo. Y el biodiesel, este es un biocarburante que se obtiene básicamente a partir de semillas de plantas oleaginosas. También puede obtenerse de los aceites de frituras que ya se usaron y de las grasas animales con los controles obviamente de calidad pertinentes.
y se puede emplear como combustible puro o bien se puede mezclar con gasóleo en diferentes proporciones en motores diésel, estos convencionales, sin la necesidad de introducir modificaciones en su diseño básico. Y el bioetanol también es un biocarburante que se obtiene a través de la fermentación de aquellas especies que tienen gran cantidad de azúcares y de almidón. Por ejemplo, los cereales del maíz, del trigo, la cebada, la remolacha, caña de azúcar, sorgo, la papa, batata y otros cultivos energéticos, así como los excedentes de los alcoholes de los vinos. En principio, el bioetanol se puede utilizar mezclando con la gasolina convencional, normalmente al 5% en motores de los vehículos sin necesidad de modificarlos. Para utilizarlo en proporciones mayores ya es necesario que los motores estén preparados especialmente con este biocarburante, que estén preparados los motores como para poder resistir este tipo de combustible. Y ya hoy en día se comienzan a fabricar ese tipo de vehículos que son capaces de reconocer este tipo de carburante y se autoajustan. Y los biocombustibles gaseosos se obtienen a través de un proceso de digestión anaerobia, es decir, que no requiere de oxígeno en este momento para que pueda producirse. Ocurre de forma espontánea en la naturaleza, degradando la materia orgánica y produciendo, por ejemplo, gas de los pantanos, el gas natural de yacimientos subterráneos o incluso el gas metabólico. Entre los biocombustibles gaseosos que se pueden generar a partir de la biomasa están el gas de la síntesis, que se obtiene a partir de un proceso que se denomina gasificación, el biogás, que se obtiene mediante una digestión anaerobia con la ayuda de los microorganismos, y el hidrógeno, que puede obtenerse a partir de otras tecnologías. La síntesis de gas. Esto se produce al someter a la biomasa a altas temperaturas, entre 800 y 1500 de grados Celsius, en ausencia del oxígeno, por lo tanto es anaerobia, y en este proceso se obtienen productos gaseosos con poderes caloríficos bajos. Y estos compuestos pueden ser el nitrógeno, el monóxido de carbono, el hidrógeno, el metano y el dióxido de carbono en proporciones variables. Se lleva a cabo en los denominados gasógenos, que se utilizan con fines térmicos o en combinación con motores para poder producir la energía mecánica o eléctrica. En principio, el destino de este gas de síntesis suele ser la producción de calor por combustión directa en un quemador o la generación de electricidad por medio de un motor o turbina. Estos procesos de gasificación avanzada hoy en día están basados en sistemas de lecho fluidizado, que son los más prometedores para la generación de la electricidad con una alta eficiencia de los ciclos combinados con la turbina de gas y vapor del ciclo de vapor. Y aquí vemos el biogás. En esta figura podemos observar las imágenes de un biodigestor casero y un biodigestor industrial. El biogás sería la mezcla de gases que se originan a partir de la descomposición de materia orgánica con la ayuda de microorganismos en condiciones anaerobias, es decir, que tienen que ocurrir en un ambiente cerrado en donde no haya la participación del oxígeno. Por eso vemos aquí en la figura que se tratan de un recipiente sellado, cerrado. Este proceso se denomina entonces digestión anaerobia o biometanización. Aquí ya va a depender del tipo de sustrato que utilicemos. Generalmente se puede formar a partir de la materia orgánica, metano, dióxido de carbono, ácido sulfídrico, nitrógeno, hidrógeno, entre otros. Y este biogás puede producirse tanto en forma natural, a través de los residuos orgánicos enterrados, o artificialmente, que sería en estos biodigestores que vemos aquí. Si se realiza una purificación adecuada del biogás hasta alcanzar el 90 o 95% de metano, también puede emplearse como combustible para vehículos, para pilas de combustible o ser incorporado a la red del gas natural. Y el biohidrógeno. Aquí se trata del elemento hidrógeno, que es el más ligero que existe y en condiciones atmosféricas es un gas incoloro, sin olor y tampoco es tóxico. Es el elemento más abundante, pero en nuestro planeta no se encuentra en estado libre, sino que presenta unido
al carbón. Se presenta de esa manera, unido al carbón, formando así compuestos orgánicos o formando agua si se une con el oxígeno. Por lo tanto, no es una fuente de energía primaria, sino que es un portador de energía, es un vector energético. Pero hay mucho interés para obtener hidrógeno a partir de la biomasa. Por un lado, en el proceso de producción posee un balance de dióxido de carbono neutro, es decir, que la materia orgánica es capaz de retener durante su crecimiento el dióxido de carbono que se libera durante la producción. Por otro lado, la biomasa es un recurso renovable y sostenible, siempre que su consumo no sea mayor que la capacidad de la regeneración natural. ¿Y cómo sería la central de una biomasa? Aquí vemos en este pequeño esquema de cómo más o menos se presentaría una central de biomasa a nivel industrial. Aquí vemos que en este caso se va a ocupar de obtener energía eléctrica mediante los procesos de transformación de materia orgánica. La materia orgánica sería nuestra fuente de combustible para convertir en energía. Y aquí tenemos nuestra biomasa que va a estar en el cuarto de calderas. Aquí se le va a aplicar mucho calor. Ese calor de esa combustión se usa para hervir el agua y obtener vapor de agua. Y esos gases se van evacuando por conductos o por chimeneas. Están distribuidos en diferentes tubos o chimeneas. Entonces ese vapor se va a mover. Lo que va a hacer ese vapor de agua es mover una turbina que está conectado a un generador, y este generador lo va a convertir esa energía mecánica lo va a convertir en energía eléctrica, y el voltaje de la electricidad generada se eleva para su distribución a través de la red. De esta manera entonces funcionaría esta central de la biomasa. Y también tenemos los procesos Estos procesos termoquímicos se tratan de procesos de conversión que pueden ser por combustión directa, por pirólisis, gasificación o licuefacción. Se basa en la utilización del calor como fuente de transformación de la biomasa. Está esto muy desarrollado para aquellos de biomasa seca, aunque también es posible quemar biogás precedente a la digestión anaerobia de un residuo líquido o de un gas. Entonces, estos procesos termoquímicos de conversión pueden ser por combustión directa. Los productos que vamos a obtener de esto va a ser calor y vapor. Por la pirólisis, que puede ser rápida o lenta, los productos a obtener va a ser el carbón, gases, líquidos. La gasificación con aire con oxígeno, podemos obtener gases, y la licuefacción, los productos a obtener van a ser los combustibles de tipo líquido.